Sí, muy buenos días. La Dirección de Riesgos de la Gobernación viene monitoreando lo que es los eventos climatológicos en los 41 municipios del departamento de Potosí. Al momento ya tenemos el estado situacional actualizado del departamento de Potosí en afectación, en el cual nosotros ya tenemos al momento 984 comunidades afectadas por diferentes eventos climatológicos, con 28.245 familias afectadas, con una afectación de 15.323 hectáreas en diferentes cultivos y afectados por diferentes eventos climatológicos como son las riadas, lluvias intensas y granizos, con 307 cabezas de ganado muerto por riadas y lluvias intensas, con una afectación de 248 viviendas afectadas por riadas y lo que es el granizo y lluvias intensas, con 20 tramos afectados, una unidad educativa afectada y un centro de salud afectado. Al momento los municipios están haciendo llegar sus declaratorias por emergencia, por desastre natural y lo que es por emergencia. Ya tenemos al momento 17 municipios declarados por emergencia municipal y tenemos 9 municipios declarados por desastre. Esto para poder acceder al apoyo departamental y nacional. ¿Qué cultivos son los más afectados? Los cultivos más afectados son papa, haba, maíz y trigo. Son los cultivos más afectados en estas regiones que ha sido afectado las lluvias intensas y granizo, vale decir en la región centro, norte y lo que es el sur.